Géminis del zodiaco. Bueno, este eclipse del 17 de febrero te corresponde en tu casa 9, haciendo una maravillosa cuadratura con el ascendente Urano que está a puertas de entrar también en tu signo y un nodo norte que está pidiendo apalancarse en los temas profesionales, en los temas de vocación, en los temas del quehacer. Esto le está pidiendo a Géminis, ascendentes, soles y lunas implementar los nuevos recursos, implementar los temas uranianos, a abrirse a nuevos cambios y quizás la filosofía de vida que están teniendo, utilizar el conocimiento para apalancarme. Entonces el eclipse le dice a Géminis, usa lo que sabes hacer, usa lo que has estudiado, usa tu profesión a tu favor. Apaláncate y ayúdate tú mismo para salir adelante. No utilices el conocimiento en cuadratura con Urano para tomártelo personal o para sentir que el mundo está contra ti. Porque estos aspectos, cuando tenemos un eclipse en la casa 9, que es mi filosofía de vida en Acuario con los demás, un nodo norte en Pisces en la casa 10 que concatena con la vocación y la profesión, Urano que está marcando a puertas para Géminis cambios drásticos en la vida, incluso romper situaciones de pareja, de trabajo, hacerlo distinto. A veces esto para Géminis se le puede volver como que el mundo se volcó contra mí. Todo el mundo está contra mí, mis hijos están contra mí, mi pareja está contra mí, mi jefe está contra mí, como que siento la pesadez y voy sintiendo, pero eso no es otra cosa más que resistencia. Resistencia, mi estimado Géminis. ¿En qué área de la vida te estás resistiendo al cambio? ¿Cuál es el área de la vida que te está costando y te tiene ahí anclado, amarrado con viejas estructuras? Porque debemos atender que Urano está intersectando la casa 12 del inconsciente y la casa 1. Entonces, Géminis, ¿de qué te estás agarrando del pasado? Hacer una depuración de imágenes de situaciones pasadas. Claro, lo que pasó, ya ocurrió, así fue en su momento, hace 5 años, hace 10 años, pero ahora este eclipse viene como a abrir un panorama de conciencia distinto y sobre todo la clave es, ayúdate con el conocimiento y utilízalo a tu favor. No lo utilices para justificarte, ¿no? Que esto puede ser muy típico con estos aspectos tensos. El planeta Saturno, que es uno de los regentes a través de este eclipse, está entrando en la casa 11, entonces puedes sentir mayor demanda por el futuro, mayores obligaciones y un poco de no ver como con claridad hacia dónde se están moviendo las cosas. Dos opciones. El conocimiento libera la mente, el conocimiento ayuda. El conocimiento es una herramienta súper favorable para el proceso evolutivo de cada uno de nosotros. Géminis, de ti depende si lo tomas desde el gemelo malo o desde el gemelo bueno. ¿Desde cuál de los dos? Si te polarizas o si mejor haces una mezcla de ambos gemelos y tomas una propia identidad acerca de. Esto para no sentir que la vida o el mundo pesa mucho. Casi siempre que los eclipses se revelan en la casa 9, pues Géminis entra como en una discordia de debería ser así, debería ser asá, esto tendría que ser y como que se vuelve muy dueño de lo que tiene que moverse, ¿no? Creo que es otro de los signos. Claro, el eclipse viene a mover a todo el zodiaco en general, pero para este tema de los ascendentes en Géminis, soles en Géminis o lunas, pues movimiento de país, de lugar, de estación, de cambios, novedoso. Es el signo también que le está diciendo con este eclipse la vida, te esperan 8 meses donde la cabeza va a ser, ¡puf! La cabeza explota, la cabeza va a tener mucha información, muchas cosas al mismo tiempo, que puede ser muy benéfico si lo sabes utilizar y también puede llegar a ser demasiado destructivo para el sistema nervioso. Digamos que una de las posibilidades también que le ayuda mucho a Géminis ascendentes es el movimiento constante y continuo. Como ustedes son un signo mutable, prohibido con este eclipse quedarse inquietos y esto incluye los temas físicos, no nada más el conocimiento intelectual, sino también la parte física le va a ayudar mucho a Géminis para que pueda aterrizar conceptos y oxigenar quizás el cerebro, que es el área que más va a estar fulminante. Interesante semana para que ustedes lo aprovechen. Cáncer, vamos para cáncer. ¿Cómo se